Robin Hood al aparato. Ahí tenemos a Nowitzki. Vamos a ver ahí. 1, 2. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué crack! 3, 4. ¡Oh! ¡Qué bestia! 4, 5, 6, 7. ¡Qué bárbaro! 9. Entran limpias, se arquea mucho. Vaya marcha que lleva el tío. 9, 10, 11, 13. Madre Fantástico. mía, qué bárbaro. 13. Ahí se queda corto. Este carro parece que ahí se le ha atragantado un poco. 15. 15 para Robin Hood. Ahí, último carro. Ya igualado 16, 17, Superó. 18. Cuidado que como enchufe este va a estar complicado, ¿eh? Oh, va. 18. Bueno, ha superado a Arenas. Qué bárbaro. Y ahora la presión para Ray Allen. Sabe que tiene que hacer para ganar más de 18. 18. Estamos hablando de un tío de 2.13, José Manuel. 2.13 mide. Qué bárbaro. La mecánica alemana a su alcance, ¿no? Ya te digo, para anunciar un coche de estos, o cualquier marca de esta de coches que está en la mente de cualquiera, ¿no? Vamos a ver Ray Allen, que es un tío con una mecánica muy rápida. 18 puntos. Ya lo que le falta va a ser Robin Hood. 12, 13, 14, 15. El campeón es Nowitzki. Y aquí tenemos a Cuban detrás. Bueno, pues ganó Robin Hood. Que la verdad es que las ha enchufado el tío de una manera realmente apoteósica. Raza blanca tirador, decimos nosotros, Calderón. ¿Eh? Y en fin. Tenemos ahí a Robin Hood. Mal recuerdo por el último europeo, ¿no? Sí. Con ese último tiro. Bueno, tenemos la revancha ahora en verano. Sí, Japón, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a... Pasarán 2 de los 4 a la final. 2 de los 4 a la final. Está Iverson también allá. Así que... Igual a... Sí, colaborará con Sí. Iguodala. Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Y Kenton Richardson está junto a Nate Robinson. Empieza Hakeem Warrick, el compañero de Gasol. Música de Erwin and Fire, Cool and the Game, etcétera, etcétera. Ahí tienen primer mate de Joaquín Warrick. Una impresión como si hubiera ido a asegurar el Calderón, ¿o no? No, es un buen mate. No ha sido tan fácil. Yo creo que No, sí, aquí Sí. fácil. No sé si asegurar, pero 44. 44. Sí, un mate parecido a uno que hizo Julius Erving y luego igualó en aquel año de la ruleta a Sí. Gerald Wallace. ¿No? O sea, que para ti, ¿qué te parece? Que de asegurar nada. no, para empezar está bastante bien. Para empezar está bien, ¿no? Sí. Pero vamos, lo que cuando yo digo asegurar, que no ha arriesgado, ¿no? 44 puntos para Warrick. Tú eres un buen especialista en esto también, ¿no? Pero ¿Eh? no como esta gente. Bueno, ya. Llego. Bueno, Ahí está André Iguodala. Iguodala que supongo que se reservará. Le ha dicho algo a Kenny Smith, a uno de los miembros del jurado. Ahí tenemos Iguodala. Bien, buen mate, sí señor. Vamos a apreciarlo más seguramente en la La repetición. repetición, ¿no? Y le dan todos 9, 45. 45. Un punto más que a Warrick. Sí. Estamos viendo ahí la repetición. Se aprecia mejor en la repetición, ¿no? Aquí en esta. ¿Qué te ha parecido, Calderón? Bien también. No sé si mejor o peor. Hombre, yo creo Ha que, sido- que tiene menos dificultad que el de Warrick, ¿no? Sí, yo creo que el de Warrick a una mano tenía bastante dificultad. Pues le han dado un punto más. Bueno, aquí todos estamos con este, ¿no? Con el que va a hacer ahora el mate. Vaya pájaro. Sí, seguramente metros 72 o así Por ahí, reales 1,72 m, 73 m. del rookie debutante de los New York Knicks. Vamos a ver ahí, mucha expectación para ver a Nate Robinson. ¡Qué barbaridad! Jugador de los Knicks, rookie.
Estamos todos aquí, expectantes. El helicóptero va a aterrizar de un momento a otro en Houston. Ahí tenemos a Robinson. ¡Qué bárbaro! ¡Qué crack! ¡Espectacular! Impresionante, de verdad. Puff Daddy ¡Qué bárbaro! levanta el 10. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo vende el tío? Sí, es muy expresivo. Vamos a ver. Es bueno, ¿eh? Vamos a ver la repetición, Calderón. ¿Qué te parece? Mucho tiempo en el aire. Además de saltar mucho, porque es pequeño, mucho tiempo en el aire. ¡Qué bárbaro! Le da tiempo a mirar, a colocarse. ¿Y esto cómo se hace? ¿Esto que comen? No sé, ¿Eh? pero Estamos hablando de unos 73 o así, de estatura. sí. O sea, es que es una cosa de alucine. Pero de alucine. Sí, hijo. Vete que te puedes ir satisfecho a la cama. ¡Qué bárbaro! Vaya salto. Bueno, le han dado 49. 49 puntos. Espectacular, de verdad. Y este mide 2.05. Este mide 2.5, 2.05. El año pasado ganó de Atlanta Hawks. Ya está pidiendo colaboración, que haya una marca. No, que ya es que ya. Mira, van a poner una marca muy lejos. Sí. Ya es que tienes que. Ya tienes que superarte. Vamos a ver ahí a Josh Smith. No sé, eso parece casi. No sé. Estoy viendo a Shaquille O'Neal con una cámara de vídeo, creo que es de unas zapatillas suyas. De una botas. La marca está a más de 5 metros, ¿no? De la canasta. Pero es una zapatilla suya. Pero es una cámara de vídeo. Es una cámara de vídeo que es una zapatilla suya. Vaya crack. Ahí estamos, Josh Smith. ¡Hey! Volando voy. Volando Ha vengo. utilizado el esparadrapo Sí. como referencia para dar los pasos de entrada. Pero es más complicado. Sí, lo que pasa que 9 y 8, 17. creo que 25, pisa 33. la línea Claro. de tiros libres al saltar. 41. Ahí Pues vemos. ha sido el que menos. Pisa y a dos manos es muy A difícil. dos manos es más difícil. Sí, esto lo Ahí, hizo Jack Carter en Porque- el año 2000, pero a dos manos saltando desde la línea de tiros libres es súper complicado. Dime, Calderón. Sí, que a una mano es más fácil, pero a dos manos hay que equilibrarse también. Claro. Pues Tienes que llegar con los hombros paralelos al tablero, ¿no? Pero parecía un buen salto en la repetición, ¿no? Sí. Muy bueno. Muy bueno, pero le han dado solo 41. ¿Y qué te parece la puntuación? Me parecía más baja, complicado, baja, ¿no? Saltando del tiro libre. ¿Eh? Muy baja, yo creo. Qué bárbaro. Bueno, pues Se va a tener que esmerar en el segundo mate Josh Smith para pasar a la final. 49 Nate Robinson, 45 Iguodala, 44 Warrick, 41 Josh Smith. y eso que él ha intentado ponerle dificultad, Josh Smith, pero le ha intentado poner dificultad, supongo, a lo mejor en función de lo de Nate Robinson, ¿no? Sí, yo creo que es injusta la puntuación a Josh Smith, ¿eh? Sí. Bastante injusta, sí. Bueno. ¿A ti te parece injusta, Calderón, Yo también? creo que está un poco baja. Creo que saltar desde la línea de tiros libres, hacer un mate a dos manos, no lo hace cualquiera. No, ya No te sé, me digo. parece que es bastante complicado. Yo te aseguro que no lo hago, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Este Nate Robinson, que se ande con cuidado que le echan, Daniel. Sí, no sé si nos van a poner ahora Que le echan de los Knicks, ¿eh? imágenes del año pasado, ¿eh? Con el pase de cabeza de Nash a Marius Stoudemire, luego le hizo otro pase con los pies de tacón, ¿no? Cuando ve a Larry Brown que gana el concurso o que está ahí en el concurso de mates y de fuera. Tacaño no permite. Mira, este fue un gran mate de J.R. Smith, que ahora está relegado al profundo banquillo por Byron Scott, jugador de segundo año, que hizo este mate la pasada temporada. Buen jugador este, ¿no? Es un buen jugador, muy joven todavía. Que tiene castigado. Y este fue el salto de Sí, este fue uno desde la línea de tiros libres la pasada temporada a una a mano. una mano, ¿no? Y además desde más cerca. Y este Este de este año ha sido más difícil. más difícil, ¿no? Sí, Y lo ha puntuado tan bajo. Más bajo que el del ¿Porque año ha pasado. pisado? No sé, porque no les ha gustado. ¿Ha pisado la raya a lo mejor? O... No, pero bueno, la ha pisado, pero es que sigue siendo muy complicado. Ya, bueno, no sé. Es que Eso, no- bueno, pues nos hemos que quedado un poco sorprendidos, ¿no? Con ese criterio. Sí. Bueno, un poco tacañones estos. hombre, esos 5 que hay ahí saben de mate, Daniel, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Tanto Drexler, en fin. Drexler y Kenny Smith, por supuesto. Ya te digo, está ahí Moses Malone, Tonjanovic, quiere decir que habrán visto a muchos tíos, ¿no? Bueno, vamos a ver el segundo mate de cada uno de los participantes. Hawking Warwick. Y va a poner ahí a Dante Jones, ¿no? Su compañero. Sí.
Esto te obliga, si ellos te obligan a que colabore un compañero, de alguna manera te obliga a que lo hayas preparado antes, ¿no? Sí, porque no lo puedes hacer en el último Claro, momento. no puedes Tienes que haber improvisar con un practicado un compañero. poco, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se saca de la manga. De momento, Hawking Dante Jones Warwick. ha sacado una silla. Dante Jones, Son 2 los que pasan, ¿no? son 2 los Son que pasan dos. a la final. 2 intentos de miel, ¿no? Eso es. Segundo intento para Warwick. Estamos aquí viviendo la magia del básquet. Bienvenidos al club. Curso baloncestístico 2005-2006. Sentado en la silla, Dante Jones, compañero de Hawking Warwick en Memphis, el equipo de Pau Gasol. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con Warwick, con Dante Jones. Y este Warwick, pues, en fin, tiene buena pinta, ¿no? Es un funky man. Hemos visto así detalles en partidos, ¿no? Es un tipo... Sí, es el típico de El típico. 203, 204, muy fibroso, muy brazos fibroso. largos. Sí, sí. Ahí le tienen a Warwick. Solo ante el peligro como Gary Cooper. Ahí estamos con Warwick. A ver, Va a saltar por encima de Dante Jones. vamos a ver ahí. Warwick. Preparados, listos. Ahí. ¡Oh! Ahí tiene la cara de Dante Jones. ¿Te parece mucha dificultad esto, Calderón? Al fallar no sé exactamente qué es lo que va a No, hacer. le dan otra pero- opción. ¡Oh! Sí, a la segunda sí. Sí. En teoría no debe influir que haya fallado el primero en los jueces. Tienen que puntuar lo que es este mate porque tienen 2 opciones Pues no le puntúa mucho, ¿eh? y le puntúan poco, sí. Sí. Ellos lo han visto desde un mejor ángulo, están justo detrás. Y le dan 42 puntos, ¿no? No, abre las piernas, sí. hace algo extraño con las piernas, sí, Sí, no es lo mismo buen salto. pasar justo por encima que abrirlas. Claro. Hombre, es difícil, ¿no? Es difícil porque está un poquito apartado Ya te digo, aquí- del aro, Dante Jones. Hemos llegado a un nivel ya Cada vez se exige más, ¿eh? más, de verdad. Y nosotros cada vez estamos peor. Pero todos queremos más, decía la canción. Y más y mucho más. Qué bárbaro. Y Iguodala Sí, con Iverson como colaborador. con Iverson, ¿no? 86 en total para Warwick. Ahí tenemos a Allen Iverson. Y vamos a ver este Iguodala, que es un jugador tremendo, ¿eh? Vamos a Físicamente. Vamos a ver. Lo que va a hacer Iverson, vamos a ver. Iverson se pone ahí debajo, ¿no? Sí, de momento muy retrasada su posición. Sí, digo yo que se pondrá un poco más adelante, ¿no? Tiene agarrada la sudadera. Sí, Está pidiendo espacio qué bárbaro. Iguodala. Vamos a ver, Iguodala. a los operadores de cámara, a los fotógrafos. Justo delante de Ben Gordon, Charlie Villanueva, que están Sí. sentados juntos en esa zona. Y ya tiene el balón en sus manos Iverson. Mira, mira, pide más espacio. Vamos a ver con qué nos sorprende André Iguodala. Fíjate, les cuesta más a los fotógrafos moverse que a Iguodala hacer el mate. Sí, Tyronn Lue, sí, la hormiguita. El que está al lado, ¿quién era, Daniel? P. Diddy, sí, que es ex Puff Daddy, ¿no? Creo que era, no, el jugador de Miami, del base. Damon Jones. Damon Jones, sí, sí. sí. Él- Ah, porque P. Diddy está por aquí, Sí. en este lado. Ah, pero sí es verdad que Se antes parecen, los he ¿no? confundido yo también. Sí, Se sí. parecen Ah, sí, es muchísimo. Damon Jones, es Damon Jones. sí. Bueno, pues vamos a ver, esto es complicado. Ah, Se ha dado wow, un poquito, ¿no? Con el tablero, ¿no? Es que es muy difícil. se ha rozado. Esto tiene una dificultad máxima. Sí, sí, pero Qué bárbaro. Mira, Charlie Villanueva se echa las manos a la cabeza. Uf, sí, es que golpea en la parte trasera del tablero a Iverson con el balón y le dice Iguodala dónde tiene que golpear. Pero se ha dado con la cabeza. qué bárbaro se ha dado. Qué bárbaro, Calderón. Vamos a ver ahí. Sensacional. Qué bárbaro. Máxima dificultad, Qué crack. Bien. máxima bien. originalidad, se va de la pista Iguodala. Espectacular. Mira la repetición. Vaya salto. ¡Uy, va! Cómo ha evitado el tablero. ¿Cómo ha evitado? Es casi otra vez a punto de Espectacular. darse en el tablero otra vez. Mire, Le han dado el máximo, 50. sensacional.
¡Qué mate! ¡Uf! Impresionante, ¿eh? Bueno, yo es el mate más espectacular que he visto en directo, ¿eh? Los últimos años. De los últimos años. Hombre, está muy bien, ¿eh? Está realmente ¿Te bien. acuerdas del concurso de...? El del 2000 fue... el de Lo que pasa que este de Vince dificultad Carter? y originalidad... Bueno, que casi se da con el tablero. Sí, sí. La primera La vez se ha primera dado, vez se ha dado la primera vez. No, la primera vez se ha dado, pero ahora... También ha tenido que. O sea, ha sido... Bueno, esto ya... Esto ha dejado el tema ya en Se un... quedan 95 totales Iguodala, 86 para Warwick y ahora van Quentin Richardson, Nate Robinson. Bueno, vamos a ver. Quentin Richardson, Nate Robinson. Vamos a ver... Pero luego todavía queda la final. Sí. Bueno, vamos. Quentin Richardson. Bueno, con 45 así podría asegurar Robinson el pase a la final. ¡Qué bárbaro! Vaya mate. Tremendo. Ahí tenemos Robinson. El helicóptero ahí aterrizando. ¿Qué os ha parecido este? Bueno, yo creo que asegurar un poquito, ¿no? Se ha Sí. quedado en 44, he dicho que con 45 podía estar en la final, porque Sí. está muy bajo Joe Smith. O sea, está 95 Iguodala, ¿no? Sí. 95 Robinson con 93. Robinson 93. Es que ya está porque Joe Smith no le puede alcanzar. Con un pleno Sí. se quedaría en 91 Joe Smith. 91, ¿no? Él ha ido a Entonces, asegurar, si es que, bueno, yo creo que es un sacrilegio decir asegurar para Sí. un jugador de este tamaño, ¿no? este tamaño, ¿no? En un mate, pero Recuerden que la puntuación anterior no vale, Daimiel, a la hora de la final, ¿no? no, luego se empezará desde cero en la siguiente ronda, en la final entre los dos mejores. Pero claro, Lo en de el Iguodala- supuesto de un 50 a Josh Smith ya no podría alcanzar Sí, yo ni creo a que Robinson ni a Iguodala. El 41 del Ha sido muy mate corto, ha sido sí. demasiado corto. Demasiado corto, ¿no? Así que bueno, pues se tiene Josh Smith que despedir con... Bueno, y esto Iguodala para la final que se reserva. No sé. Vamos a ver. ¿Eh? Creo que es al Calderón. final Royal Ivy, el base titular, que juega muy pocos minutos con Atlanta, el que va a colaborar con Josh Smith. Y este sabe que está eliminado, tiene que hacer lo mejor, ¿no? Para Sí. dejar una muy buena imagen. Para dejar una buena imagen, ¿no? Sí, buscaba algo muy difícil también. Este es Royal, visto y no visto, Ivy. Que le saca unos minutitos y se acabó. Y ya no vuelve a aparecer, Daimiel, ¿eh? Ahí tenemos a Ivy, su compañero de Atlanta. Nada. Y bueno, ya es complicado, ya. Le van a permitir otro intento. Otro intento, sí. Si lo Pero haces de 50 casi es muy complicado. Pero Sí, muy difícil. Aún Saltar así- por encima de uno y girar 360, ¿no? te parece muy complicado, ¿no? Sí. Sí, porque empieza a girar. Ahora ya no ha girado, ¿no? No, no ha girado. Bueno, pues está fuera Joe Smith. Saluda al público. Joseph Smith. Y ahora estamos ahí en la gran final con Nate Robinson, jugador de los Knicks. Y este tío que ha hecho un mate, el Iguodala este, Increíble. ¿eh? Increíble. Increíble. Absolutamente increíble, pero claro. Ese en teoría debería ser un mate para la final. Bueno, a lo mejor. Igual los no hay tiene que- mejores. no hay que, claro, no hay que poner Ya te límites. digo, ya te digo. Todavía los tiene mejores. Vamos a ver si es verdad que los tiene mejores. Recuerden que fue el MVP del partido de ayer entre Yo no rookies sé y ni cómo sophomores. nos ha dado. Es increíble. ¿Eh? La verdad es que es alucinante. Es que tiene que agachar la cabeza, ¿no? Para... Claro, y si agacha la cabeza, bueno, pues eso impide su visión, ¿no? Del aro. Sí. Ahí con Nate Robinson. Ya te digo. Ahí tenemos a Nate Robinson, unos 70 y pocos. Insistimos. La cámara. Sí, sí. Una cámara con su bota, la que tiene O'Neal. Con una bota de su número, ¿no? Sí, una bota de su número. Qué crack este O'Neal. Vamos a ver ahí. Cámara, acción, silencio, se rueda. Aterrizando Robinson. ¡Au! Se me llega a salir eso.
Oh, madre mía. Balón contra tabla, el balón entre las piernas. No ha coordinado muy bien. Qué bárbaro. Vamos a ver ahí Robinson. Es que para con su estatura hacer este mate necesita una coordinación perfecta. Ya te digo, ahí estamos con Robinson. ¡Ey! No sé si le darán uno más. Damien. Sí, Si hace este yo creo mate, que Si hace este mate, ¿qué te parece, Calderón? Tú que mides 1,90, dificultad Máxima. máxima. le permiten un nuevo intento a Nate Robinson. Ya te digo. Máxima. En fin, un tío con unos 75, dicen, 73, nada. Esto no es un intento. No, muy complicado. Realmente, Va a intentar otra cosa, yo creo. sí. Ahí tenemos a Robinson. Joder. Nada. Y ahora se ya acabó. Se acabó, ¿no? creo que se le acaban los intentos, ¿no? Sí. Pues Le dan- otro más. Le dan otro más. En esto no son muy, ¿no? Nada. Sigue intentando el mismo mate. Entonces, Bueno, supongo que considera el jurado, que no. si consigue hacerlo, bueno, puntuarán teniendo en cuenta todos estos Todos fallos. estos ¿no? fallos, supongo. ¿Eh? Ahí estamos con Robinson. Nada. Sí, él ha perseverado en el mismo intento. Sí. El caso es que, Hombre, él yo lo creo que tiene es que un poco hacer. más de la mano, ¿no? Porque sí, Sí, que porque está sí que sobrado. llega, yo creo sí. que el balón igual, no sé si es muy nuevo o no lo coge bien, pero el salto es. O sea, él llega fácil. Llega o sea, no es- fácil, ¿no? está fallando al final, sí. Sí. Bueno, vamos a ver ahí Robinson. Nada. Bueno, Una pena porque el mate es muy bueno. Además va acumulando cansancio, por los sí. esfuerzos repetidos. ahí le aplaude todo el público ahora. Tío como esto que tiene un mérito realmente Sí. espectacular. Y Moses Malone levanta el 8 sí, y el resto 9, sí. 44. Lógicamente, bueno, pues tienen en cuenta todos esos errores. El mate es tremendo, claro. Tremendo. El mate es tremendo, ¿no? Estamos viendo otra vez ahí la repetición. Mira el Calderón. tiempo que está en el aire. Todo esto. Claro, él- Un tío de unos 73. Con sus proporciones, la mano no será muy grande, ¿no? Para poder agarrar el balón Y el balón que es dirigirlo. un poco más, ¿no? O sea, yo creo que el balón este también de colores, no sé si tendrá el mismo tacto. Claro. Igual, no sé, porque estaba fallando al final nada más. O sea, estaba haciendo el salto perfecto, pero era como que no lo cogía bien. De ¿no? tamaño es el mismo balón y todo. Sí, de yo tamaño pienso es que el mismo y todo eso. O sea Y con que los colores, no sé. Vamos a ver a Iguodala. influye el tema de los colores, Calderón. Tú que eres Por el profesional, tacto igual, por el tacto. no sé si por el tacto igual, Por no el es el tacto, mismo sí, cuero, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, le han dado 44 a Robinson. Ahí estamos con Iguodala. Que pide el apoyo del público. De verdad que lo que ha hecho antes Iguodala es para volverse loco, ¿eh? Ahí tenemos a Iguodala. Tenía mucha dificultad este también, ¿no? Sí. Sobre todo por pasarse el balón por la detrás. espalda. Por la espalda, ¿no? Parecido a este de J.R. Smith, Sí. pero más difícil al ir frontal. En fin, estamos ahí con Iguodala. ¡Oh, ¡qué bárbaro! ¡Sensacional! Iguodala, vaya aterrizaje. Aerolíneas de Filadelfia. Sí, se ha dirigido a la cámara de Shaquille. El pleno, Extraordinario. otro pleno para Iguodala. ¡Qué bárbaro! Este Iguodala. Espectacular. Miren, 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 miren ahí. Y estamos ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué aterrizaje! En el aeropuerto de Houston. ¿Qué te parece, Calderón? El otro era muy bueno, pero la verdad que este también está muy, muy bien, ¿no? A mí me ha parecido fantástico este, pero el otro es que me he quedado alucinado. Alucinado. Porque yo creo que era más original, ¿no? No había Sí, visto nada parecido, ¿no? ¿En esto todavía se puede inventar, Calderón? Yo creo que era lo que faltaba en los últimos años, ¿no? Igual, que alguien inventara algo un poco nuevo, Sí, hubo unos años de crisis ahí, ¿no? 96, 97.
En el 98 decidieron no hacer el concurso, en el 99 no hubo All-Star Weekend por el cierre patronal y luego se volvió con mucha fuerza en el 2000. La verdad es que han mantenido a buen nivel gente como Desmond Mason, Jason Richardson en el concurso en los últimos años, pero este ha inventado y de qué manera Iguodala con aquel mate, ¿no? Y bueno, pues la camiseta de Spot Webb, ¿no? El honor de Nate Robinson a Spot Webb, que fue campeón en el 86, se pone la camiseta Spot Webb. Fue campeón con 1,69. Pero, pues mira, fíjate, estamos hablando de 1,69 y son iguales. Son iguales. O sea, 1,71 tiene Nate Robinson probablemente. Si tiene 1,69 claro, Spot Webb, ¿no? claro, sí, 1,69. Lo estamos viendo aquí Ahí tenemos Webb y Robinson, que seguro que lo va a ganar algún año. No sé si lo ganará este año, pero algún año lo va a ganar. O si se presenta, vamos. Ahí tenemos... Sensacional, ¿eh? Vaya salto que ha pegado el tío. Espectacular. ¡Qué crack! Impresionante. De 10, ¿eh? Sí. Ya se lo han dado sin esperar a la repetición 50. Se lo han dado. No ha hecho falta, no. ¡Qué bárbaro! Vaya salto que ha pegado. Increíble. Bueno, y Spot Webb es alguien que le entiende, ¿no? Que sabe muy bien cómo tenía que tirarle el balón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué salto! ¿A qué altura se lo tenía que dejar? Mira. Ahí con... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Calderón! Alucina, vecina. ¡Qué nivel, Maribel! Aparte esquiva el pie, casi yo creía que le iba a dar, pero no, en el último momento casi... Sí, lo ha evitado y frontal con una fuerza. ¡Qué bárbaro! Tremendo. 94, vaya nivel del concurso. Cómo ha aguantado el tipo ahí Spot Webb. 94 en total para Robinson. Sí. Con un 45 Iguodala se impone en este concurso. Sí, va a ser muy difícil que no... Vamos a ver. Que no consigan... Bueno, increíble. Estamos hablando que no lo había visto nunca hacer un mate, pero solo con estos 3 o 4 ya es suficiente. Hemos visto ahí cuatro mates realmente para la historia. Necesita 45 para ganar Iguodala. Sí. Hombre, va a ser complicado que Iguodala no consiga el triunfo. Ahí tenemos Iguodala. Falló el primero. Recuerden que con el que más nos sorprendió quizás fue con el primero de todos, ¿no? Sí. Ha intentado algo... Bueno, con el segundo, fue el segundo. Sí. Ha intentado algo similar al anterior, ¿no? Sí. Pero desde un lado. Ahora está diciendo que por debajo de una pierna. Sí, se lo está diciendo, está hablando con Bryant. Con Kobe Bryant le estaba haciendo indicaciones y tal. Ahí estamos. Iguodala. Dos manos, le dice Bryant. Entre las piernas y dos manos. Lo que pasa que antes... Para que no se le escape. Esto, es lo que está diciendo, ¿no? Estamos ahí con Iguodala. Nada. Antes le costó un número consecutivo de fallos a Robinson ser puntuado con 44. Con 44, claro. Entonces esto va a influir en la puntuación final de Iguodala, casi haga el mate que haga, ¿no? Sí. Vamos a ver ahí Iguodala para intentar ganar el concurso. Ahora sí. Sí. Pero yo creo que ha dejado a la gente un poco fría, ¿no? Vamos a ver cómo se vota. Está hablando Tomljanovic. La gente está pidiendo 44 para que haya empate, 44. Pues sí. Un 10 de Moses Malone, 2 8 y 2 9. Sí. O sea que empate, ¿no? Vamos al desempate. Empate. ¿Cómo están ustedes? Sí. Y ahora un mate para cada uno en el desempate, 94 para Iguodala, 94 para Nate Robinson. Sí. Qué bárbaro. Vamos a ver ya ahí, en el clímax total y absoluto, Iguodala, también tenía dificultad. Sí. Oh, ya te digo. Es un muy buen mate. Aquí ya uno ya no sabe. Ya te digo, lo que acaba de hacer el tío. Bueno, si tenían preparados solo 4 mates, ahora hay que improvisar. A lo mejor está un poco bajo. Bueno, le han hecho pagar los fallos anteriores. Los fallos anteriores, claro.
Hombre, si esto lo haces a la primera es más de un 44. Claro, por eso te digo, ¿no? ¿Te parece a ti de más de 44 este? Sí, yo si creo lo que haces, es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado. Vemos ahí a Brian hablar con Iguodala. Hemos visto antes, insisto, a Spud con este y la misma altura, prácticamente, Sí, Calderón. totalmente. Con este chico, Nate Robinson, unos 70 y algo. Y ahí está otra vez Nate Robinson. Sí. Vamos a ver este Nate Robinson, que es tremendo este chico. Realmente una cosa alucinante. Es de la zona de Seattle, en el estado de Washington, Nate Robinson. Sí. Lo mismo que Jamal Crawford. Y Madison bien con él. Muy bien. Muy bien. Basta que esté muy bien para que le eche. Ahí estamos. Magic siguiendo la trayectoria o el salto de Robinson. Vamos a ver ahí Robinson. Bueno, yo creo que algo sí que tenía preparado, ¿no? Por la forma de tirar el balón al tablero, ¿no? Sí, pero lo lanza desde muy lejos, ¿eh? Esto, fíjate. Coordinar el salto desde ahí. Madre mía, desde el centro de la cancha. Esto ya es de nota. Vamos a ver ahí Robinson. Se fue. Es que él lanza el balón haciendo una tijera en el aire desde el centro del campo. Claro, esto es rizar el rizo ya. Esto es Pinito del Oro. Eso. Ahí, nada. Claro. Qué bárbaro. Vamos a ver ahí, expectación. Todo el público de pie, los jugadores también. Ahí. Difícil. Ahora además, casi lo tenía. No, es que además tiene que correr muy rápido para llegar, cuando el balón todavía está a una altura necesaria para poder hacer el mate, ¿no? Ahí estamos. Kenny Smith animando a la gente para que aplauda. Ahí. Si lo llega a hacer este salto, madre mía. Qué impresionante, de verdad. Y este lo tenía preparado también. Sí. Estamos hablando de la altura que estamos hablando. Que no es ninguna broma. Ahí estamos con Robinson. Nada. Otro intento para Robinson. Eso es Kenny Smith, que es miembro del jurado, comentarista de la televisión. Y esto es América. Nada. Ahora él lo sigue intentando, le ha pasado antes. Sí. Prefiere no cambiar de mate a uno más sencillo, sino... Aparte que no cuentan estos, ¿no? Claro, no cuenta al no haber intento de mate, ¿no? No contarían nada, ¿no? No debe contar. Solamente ha habido un intento, ¿no? Solo. No, de Nate Robinson... Sí, uno, ¿no? Bueno, sí, ha habido un intento. Claro, sí. un intento. En fin. Y claro, ya es difícil, ¿no? Porque, claro, Ahora sí. Es que le ha tocado aro. Claro, le ha tocado antes aro. de él contactar con el balón había tocado aro. Supongo que el desgaste físico, claro. Sí, cada vez cuesta más. Cada vez cuesta más, ¿no? Tú ve contando los saltos acumulados ya en poco tiempo. En poco tiempo, sí. Vamos a ver, crack, ánimo. A ver si ahora sale. Ahí le tenemos. Ahí. Ya muy complicado, ¿no? Vamos a ver otra vez otro intento para Nate Robinson. Ahora sí. Ahora. No. No, porque ya tiene que correr muy rápido. Tiene que intentar otra cosa, ¿no? Sí. Creo que le está diciendo algo parecido Kenton Richardson. Sí. Que intente otra cosa, sí. Está cansado. Sí, está muy cansado. Está muy cansado ya. Está ya muy cansado. Es un esfuerzo máximo. Sí. Nada. Pues se lo quiere hacer más difícil ahora. Es que esto todavía es más Ahora se lo quiere pasar 2 veces por debajo de las piernas. Esto ya cada vez es más churrigueresco. Sí. Ahí estamos. Vaya salto que ha pegado. Qué bárbaro. Es increíble también. Sí, ha complicado todo el inicio, ¿no?
del mate. Kenny Smith un 10, Tomljanovic un 10, Elvin Hayes un 10, más un 8, más un 9. Que valoran la dificultad 47. y la estatura también. Claro. Sí, yo creo que hombre, le ha fallado el que haya fallado llegado tantos justo, intentos, ¿no? Pero el mate es muy bueno, ¿no? Hay que coordinar mucho. Qué bárbaro, chico. Lo lanza con la izquierda. Vivir para ver. Es increíble el mate. ¿Eh? Es muy complicado. ¿A ¿no? ti, Calderón, te parece? Coordinar todo, yo creo que sí. Yo creo que la puntuación ha bajado por el hecho de los intentos, ¿no? Sí. 47 para Nate Robinson. Bueno, pues ahí estamos con Robinson. Puede ser un mate ganador esto, o no. Y Godala ahí prepara algo, ¿no? En la ronda de desempate de este concurso de mates. Quentin Richardson le ha dicho que cambiara, ¿no? Y ha Sí, sido- sí, claro. De todas formas es que Pero él ha cambiado lo ha complicado sí, todo lo ha complicado, mucho. sí. Pero lo debía tener preparado Sí, por seguro, el hecho de que, sí, bueno, seguro. pues, no Hombre, te la pones- no te pones a confianza, hacer eso. claro, la confianza de perseverar tanto es porque él lo ha hecho. Sabe que lo puede hacer perfectamente, ¿no? Bueno, pues ahí estamos con Iguodala, Que se va ahí a una esquina. sí. Vamos a ver ahí, Iguodala. Iguodala, salto. Pero esto, Calderón, ¿qué te parece? ¿Más complicado o menos complicado que...? Parecido al anterior, no sé, aro pasado, Claro, ahora es es que que piernas igual más visto, ¿no? Está, No sé. está visto. repitiendo, sí, Sí, por debajo de las piernas. sí. No sé, Él ha repetido bastante lo de pasarse el balón o bien por la espalda o por debajo de las piernas. va a ganar Iguodala, ¿no? 46. No, Robinson uno por encima. Sí. Robinson uno por encima. ¿Es un mate nada más ahora? Sí, creo que solo era un mate de desempate. 46 Iguodala. Había visto 3 dieces. Son 2, ¿no? Eran 4 9 y un 10. Eso es. Así que el campeón es Nate Robinson. Robinson, yo creo que se ha equivocado un poco Iguodala a lo mejor, ¿no? Yo creo que quizás debían haber contado con la participación de algún compañero. Se queda un poquito extrañado, frustrado Iguodala. Habla sí. ahí con Kobe Bryant, que era un poco el que le estaba aconsejando. Ha habido 4 9 y un 10 en la puntuación. No le parece muy justo a Kobe. A Kobe, sí. Hombre, yo creo que tenía Nate más, Robinson ha hecho muy buenos mates. Su mejor mate el de Spud Webb, ¿no? pero quizás tenía más dificultad en este último intento Calderón, el de Robinson, que el de Iguodala. Sí. Igual en el último sí. Yo creo que sí. En este, en el definitivo. En el Lo que pasa es que el decisivo, ¿no? mate de la noche lo ha hecho Iguodala, ¿eh? Sí, el mate de la noche lo ha hecho Iguodala. Eso está claro. Si se lo llega a reservar para este último, gana. Por supuesto. Lo que pasa es que igual no se quería arriesgar, ¿no? Sí, ahí está hablando sobre ese mate en el que ha contado con la colaboración de Spud Webb. Dice que ha sido compañero, idea de su compañero Jamal Crawford, lo de contar con Spud Webb. Compañero y paisano y amigo, Jamal Crawford. Dice que le llamó y Spud Webb le dijo que estaba deseando participar, ¿no? Y colaborar con él. Y está hablando ahora sobre ese cansancio que ha acusado en el final del concurso tras tanto intento, ¿no? Spud Webb, que lo ganó con 1,69 de estatura. Si lo pones ahí a los dos, pues... Dice que desde que lo seleccionaron para este concurso ha estado viendo vídeos de los mates de Spud Webb, ¿no? Iguodala está francamente molesto, ¿eh? Lo tenemos aquí al lado. Está ahí hablando con Magic y con Charles Barkley. Dominic Wilkins también está aquí levantado. Boris Diaw saluda. Dice Spud Webb que Nate Robinson es como si fuera un hijo. Que, bueno, pues le ha visto hacer cosas que él, pues hace justamente 20 años pudo hacer para ganar un concurso de mates, ¿no? 141 Robinson, 140 en el global de la puntuación de esta final. 140 para Iguodala, que sí, se ha quedado un poquito molesto, ¿no? Enfadado Sí, sí, ante aquí lo Iguodala. hemos visto hablar. Luego se ha acercado Dominic Wilkins a hablar con Boris Diaw. Ajá. Con Boris Diaw. Sí, que jugó en Atlanta antes de Atlanta. de llegar a Phoenix Que Suns. me parece que antes acabo de decir Doris en vez de Boris. Es Boris Diaw, ¿no? Y bueno, no sé, Calderón, ¿a ti qué te parece?
Yo creo que ha sido creo que- el mejorcito de los últimos años, ¿no? El concurso ha estado bastante bien, ¿no? Ha estado entretenido. Pero Sí. el definitivo, el del desempate, Ha estado mejor el de Robinson, ¿no? Yo creo. yo creo que más tiene difícil, más sí. dificultad, Más ¿no? difícil. Yo creo que ha pecado un poco de ser repetitivo Iguodala, ¿no? Iguodala, En estos mates de pasarse el balón por debajo de las piernas o por la espalda, quizás Y vosotros no creéis que a lo mejor se ha equivocado Iguodala no reservando ese mate. ese mate en el tempo, se ha equivocado en el orden de los mates, Calderón, o no? Sí, hombre, viéndolo ahora a posteriori, sí, desde Porque luego. ¿no? ese mate yo creo que es para la historia, ¿eh? Sí, ese mate es. Y claro, ha sido el segundo mate para pasar a la final. Pero igual tenía que hacerlo porque era el de con colaboración, ¿no? Igual no podía luego colaborar en el último y era solo en No, ese momento, ¿no? No, te obligan a la colaboración en uno al menos de la primera ronda, pero si tú quieres puedes tener colaboración en todos. No por orden, porque han sido todos en el segundo mate, entonces no sé si. Sí, bueno, pues ellos están obligados en esa primera ronda, lo han utilizado en el segundo todos, pero bueno, pues él, claro, tendría que haber inventado otro de colaboración para esa primera ronda y haber reservado este para la final, ¿no? No sé si él, entrenándolo, tampoco es consciente de lo que luego resulta en el concurso, que ha sido tremendo, ¿no? Ha sido espectacular. Cuando lo ha intentado la primera vez, Kobe Bryant se ha levantado y se ha echado las manos a la cabeza. Cuando lo ha intentado la primera vez que ha fallado, que se ha dado casi ahí con el tablero. Bueno, pues, en fin, los concursos, contento, satisfecho, ¿te ha gustado, no? Yo creo que ha estado bastante bien la noche, ha sido muy entretenida, ¿no? Muy bien, pues mañana estaremos aquí, ¿no, Daniel? Con el All-Star Game, Sí. con la presencia de Gasol. Nos han dicho que efectivamente que iba a estar, ¿eh? Y divirtiéndonos, ¿no? Pasándolo bien, agradable, ¿no? Mañana es una fecha, de alguna manera, por lo que supone de distinción, y de currículum para un deportista español, es una fecha histórica, ¿eh? La presencia de Pau Gasol en ese partido de las estrellas. Muy bien, pues le vamos a dejar con música de ese dúo de raza blanca que gusta mucho aquí a los negros en Estados Unidos, que comenzaron ahí coqueteando, haciendo voces en el sonido Filadelfia, Daddy Hall, John Oates. Nos vamos con Daddy Hall, John Oates. Hasta mañana, Damián. Bueno, mañana nos vemos. Hasta mañana, Calderón. Hasta mañana. Y mañana estaremos aquí en el All-Star Game. Ya saben, I love this game.